Hola, en este pack de noticias obviamente Donald Trump ocupa otra vez el centro del escenario. El presidente norteamericano, por la boca de su secretario de Estado, ha explicado con absoluta claridad cómo va a proceder en Venezuela a partir de lo que está ocurriendo en este momento y de lo que va a ocurrir en el futuro. Escuchemos a Marco Rubio. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. The people of Venezuela are waking up to the same regime. Do you not worry about that? Well, first of all, the bottom line is that there is a process now in place where we have tremendous control and leverage over what those interim authorities are doing and are able to do. But obviously this will be a process of transition. In the end, it will be up to the Venezuelan people to transform their country. We are prepared under the right conditions, using the leverage that we have, which includes the fact that they cannot move any oil unless we allow them to move it to... Well, again, I'm not going to give you a timeline on it. We wanted to move as soon as possible. But we didn't expect this would... It's been 3 days since this happened, 4 days since this happened. So I understand that in this cycle and society we now live in, everyone wants instant outcomes. They want it to happen overnight. It's not going to work that way. But we're already seeing progress. With this new deal that's been announced and more deals to follow, you are already seeing how the leverage the United States has over those interim authorities is going to begin to lead to positive outcomes. Como ustedes ven, lo que Marco Rubio ha expresado es lo que nosotros venimos adelantando que iba a ocurrir. Esto es un control absoluto de Venezuela a partir de que Delcy Rodríguez está funcionando con el carácter de ser una especie de delegada de Estados Unidos en la transición venezolana. Por supuesto no es un camino sencillo, pero es evidentemente un camino convalidado por las actitudes de China y Rusia. Como vengo diciendo hace rato, no hemos visto en todo este proceso que empezó en agosto ningún super portaaviones chino, no he visto una sola flota china acercándose al Caribe, no bajaron los MiG-35 famosos de Rusia en el aeropuerto de Maiquetía, es decir, lo dejaron solo a Maduro. Y ahora Diosdado Cabello, que es, como dije ayer, el más peligroso para Estados Unidos, empieza a buscar algún tipo de salida porque o convalida lo que está haciendo Delcy Rodríguez a regañadientes, pero lo convalida, o sabe que lo extraen o lo matan. Esta es la situación concreta que está atravesando el que era el verdadero número 2 del régimen de Maduro, que no era Delcy, obviamente, una vicepresidente designada por Maduro, pero sin el poder militar, paramilitar y policial que manejan Diosdado Cabello y Padrino López, este último en un absoluto silencio, a ver qué ocurre realmente a su alrededor, porque, decía mi abuela, cuando las barbas de tu vecino ves rapar, pon las tuyas a remojar. Esto le debe estar pasando claramente a muchos del régimen, porque se dan cuenta con esto que hemos explicado y con algo más que les voy a contar ahora, el poder que Estados Unidos está ejerciendo sobre Delcy Rodríguez. PDVSA acaba de informar que va a hacer la extracción de petróleo con Estados Unidos. Es decir, convalida lo que dijo Marco Rubio y lo convalida inmediatamente después que habla Marco Rubio. Otro tema muy importante respecto a esto y que hay que entender es que Marco Rubio, por disposición del presidente Trump, ha ordenado a Delcy Rodríguez que cierre el helicoide, que libere los presos políticos que están en Venezuela. Este es otro trago muy amargo
para Diosdado Cabello, porque él controla el helicoide, él controla claramente la estructura de represión interna y de torturas de Venezuela desde hace mucho tiempo. Por si tuviera alguna duda, Diosdado Cabello, de la posición de Delcy Rodríguez contra él, acaba de nombrar ella al frente de su guardacorps, al frente de su guardia personal, al frente de los que se enfrentarían con Diosdado si él intenta derrocarla, al anterior jefe del SEBIN, es decir, a otra basura como Diosdado Cabello, pero que tiene una inmensa experiencia como para perforar por líneas internas a este siniestro personaje que es Cabello. Aquí ninguno de estos tipos es bueno, todos son una porquería, pero está muy claro que Estados Unidos, si hoy pusiera a Edmundo González Urrutia en el Palacio de Miraflores, o si pusiera a Corina Machado, morirían a las pocas horas. Ellos no tienen poder militar. El poder militar todavía lo tiene el chavismo. Y por eso una de las condiciones centrales que le ha puesto Estados Unidos a Delcy Rodríguez es que los pases y retiro de la futura cúpula militar se tienen que ver persona por persona con la DEA, para que la DEA diga quién está contaminado por el narcotráfico y se tiene que ir, quién no está contaminado por el narcotráfico y puede ascender y tomar posiciones en algunos de los estados y regiones de Venezuela. Está cambiando el mapa político día a día, minuto a minuto, y por eso estamos siempre informándolos a ustedes con la mayor celeridad, con la mayor precisión y con la mayor seriedad. En el medio de este informe no puedo dejar de decirles que está en una situación de riesgo la OTAN. La OTAN podría partirse si efectivamente Donald Trump toma militarmente una porción de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque Groenlandia, que Trump quiere comprar, pero si no la compran dice que la va a tomar por las armas, Groenlandia es un lugar que ha estado durante mucho tiempo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, bajo un protectorado dinamarqués. El protectorado dinamarqués tiene mucha explicación muy larga que ustedes podrán leer en cualquier sitio de internet, pero que no es para que se los cuente acá, que trato de hacer cosas compactas y claras, pero Dinamarca recibió ese territorio como para custodiarlo y terminó convirtiéndolo en parte de ella. ¿Hubo alguna vez enfrentamiento entre miembros de la OTAN? Sí, hubo un enfrentamiento en su momento y ese enfrentamiento lo protagonizaron turcos y chipriotas y obviamente, como ustedes saben, terminó con una paz complicada dividiendo el territorio de Chipre. Creo que es muy importante entonces que tengamos en cuenta que otra vez en el centro del escenario Donald Trump se está avanzando no solamente sobre la consolidación de su poder en Venezuela, sino también sobre la posibilidad de avanzar en Groenlandia y en consecuencia poner en riesgo a la OTAN, que podría fracturarse. Otro lugar fundamental sobre el que Donald Trump tiene la mirada puesta es Irán. Ahí también hay riesgo importante que Estados Unidos vuelva a repetir una acción militar contra los ayatolá que están en el medio de una convulsión social con carácter prerevolucionario. Hoy ya en las calles de Irán se pide la cabeza del ayatolá Jamenei, ayatolá que ya ha recibido la invitación de Putin de exiliarse en Moscú. Acuérdense que Putin con mucha anticipación le había dicho a Maduro que podría exiliarse en Moscú. Es decir, cada acontecimiento que estamos viendo, los rusos y los chinos, me refiero a cada acontecimiento que protagoniza Trump, los rusos y los chinos lo conocen. Recuerden a ustedes aquel bombardeo a las centrales de enriquecimiento de uranio de Irán. Es cierto que durante las 35 horas de vuelo los aviones Spirit norteamericanos no eran vistos por los radares, pero sí se veían desde los satélites. Y ni China ni Rusia le advirtió a Irán del ataque que se venía. Estamos entonces ante una realidad cada vez más compleja, que tiene como moño de este informe, como cierre de este informe, la cuestión de los tanqueros detenidos por Estados Unidos. Estados Unidos, mientras se apodera de adentro
del control del petróleo venezolano impide el funcionamiento de la exportación actual y traba y confisca no solamente el petróleo, sino también los buques tanques de banderas diversas. Una bandera falsa de Camerún, una bandera de Rusia que todavía no sabemos si es real, pero hasta que se haga cargo de la venta del petróleo venezolano, está trabando ese tipo de embarques. Claro está, seguramente le está diciendo a China y a Rusia, cuando me haga cargo del petróleo venezolano vamos a producir muchísimo más. Quede claro que hoy Venezuela solamente produce el 30% de su posibilidad de crudo, porque está destruida PDVSA, y luego seguramente les dirá Trump, cuando tenga todo organizado vamos a comerciar con ustedes. El mundo está en una situación de extrema tensión y los vamos a mantener como siempre informados en este pack de noticias, pero no deje de ampliar esta información en otros medios escritos o en internet, pero busque que sean fuentes verdaderas, que no le mientan, que hagan como decimos nosotros, contemos la verdad aunque duela. ¿Cómo observa lo que ha pasado hoy, ¿no? Lo que ha tenido que ver con esta aparición de la cuestión con Rusia a partir del tema de los petroleros, otro barco que aparentemente llevaba petróleo con destino a China? ¿Qué es lo que hay de fondo en estos movimientos que han aparecido hoy? Bueno, lo que está de fondo es un nuevo orden mundial que está organizado entre Estados Unidos y la República Popular China, con una participación supletoria de Rusia, porque Rusia no es más una superpotencia, yo diría es una estación de servicio con armas nucleares, ¿no? Porque tiene muchísimo petróleo y su relación es de dependencia política, estratégica y militar, salvo en lo nuclear táctico, de China. Y China y Estados Unidos vienen mostrando claramente que las acciones de cada uno, el otro las tolera, porque obviamente no podría haber ocurrido lo de Venezuela, ni lo que está ocurriendo ahora, ni lo que puede ocurrir en Groenlandia, sin una actitud pasiva de la República Popular China. Cuando empezó en agosto Donald Trump a anunciar que se iba a hacer una acción sobre Venezuela, no vimos ningún portaaviones chinos, tiene portaaviones de altísimo nivel, no vimos flotas de aviones MiG rusos llegando a Caracas, es decir, hubo una convalidación de hecho. Yo además puedo asegurar que Putin le dijo a Maduro, hay una salida, venite a Rusia y no vas a ir preso. Bueno, Maduro no se quiso ir a Rusia, ahora está en un tribunal de New York, y lo que vimos recién, en este excelente informe que ustedes han hecho, era demostración de que ahora Estados Unidos gobierna a partir de que controla a Delcy Rodríguez, y controla a Delcy Rodríguez porque Delcy viene negociando desde hace rato con Estados Unidos una transición. Y al mismo tiempo, el tipo más peligroso para este proceso, que es Diosdado Cabello, sabe que o convalida lo que está ocurriendo o se lo llevan, porque está en el mismo juicio que Maduro, está imputado en el mismo tribunal de Nueva York por los mismos delitos, y si no se lo lleva lo matan, porque ya con uno que hable es suficiente para Estados Unidos. Entonces por eso ahora lo vemos haciéndose el corderito. Hay que tener en cuenta que entre los pedidos de Marco Rubio, además de lo que ustedes han mostrado, hay un pedido expreso de la liberación de los presos políticos y el cierre del helicoide. Esta cárcel, que es una cárcel de torturas, de sumisión, de muerte, desaparición, violación de niñas, violación de jóvenes, esta cárcel la maneja Diosdado Cabello. Carlos, más allá de este interés económico que pareciera mover a las primeras potencias del mundo, ¿qué pasa con el venezolano? ¿Cómo mira la presencia de Delcy Rodríguez en este momento como jefa del régimen? ¿Y qué puede pasar con ellos, en definitiva? Bueno, la mira tan mal como la miro yo. Delcy Rodríguez es una basura. Delcy Rodríguez es una delincuente igual que Maduro, ha sido cómplice central de todo lo que ha pasado en Venezuela, y si alguna duda faltaba, acaba de nombrar a cargo de la conducción de su guardia personal a un tipo que manejó en el SEBIN durante años la desaparición de personas y la tortura. Como usted ve el informe de Bachelet,
la expresidente socialista de Chile, que es un informe de Naciones Unidas, Sí. terrorífico sobre lo que pasaba en el helicoide. En esa época estaba a cargo del helicoide el que ahora pasa a ser mano derecha en la custodia personal de Delcy Rodríguez. Delcy es una basura, pero está claro para Estados Unidos que si hoy pone a Edmundo González Urrutia en el Palacio de Miraflores, lo matan. Que el control de las armas, el control militar, lo tienen estos tipos. Entonces, parte de la negociación con Estados Unidos es la que hemos visto, y hay otra mucho más sensible, que es los pases y retiros en las Fuerzas Armadas venezolanas, que van a ser controlados por la DEA. Es decir, la DEA le va a decir a Delcy Rodríguez quién puede ascender o no según la calificación en su posible vinculación o no con el narcotráfico. Carlos, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy claro. Al contrario, un abrazo a todos. Un placer, Gracias, muy gracias. amable.